Bien. Espero que hayan podido implementar en su totalidad la pregunta 1 del examen con lo que les había compartido en Moodle. Y lo que vamos a hacer hoy día es seguir avanzando material para poder completar las bases de lo que es programación, o por lo menos los conceptos básicos para poder programar dentro de un modelo imperativo. Lo que hoy día vamos a ver son estructuras de control, más estructuras de control, y hemos empezado viendo estructuras de control con lo que es el if then else, y lo que hoy día vamos a hacer es introducir algunas más. Bueno, a ver, revisaremos hasta lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Lo que habíamos dicho es que para, por ejemplo, resolver una tarea específica, lo que nosotros tratamos de hacer es buscar el conjunto de acciones o el plan adecuado para llegar de una situación inicial a una situación deseada, ¿ya? O a una situación objetivo. En programación imperativa eso sucede, ya nosotros partimos de un escenario particular inicial, hacemos alguna acción y cambiamos, ¿no es cierto?, el estado. Hacemos alguna otra acción y cambiamos el estado. Entonces, básicamente nosotros andamos buscando este conjunto de acciones que me permita llevar desde un escenario inicial a una situación deseada que vendría a ser mi resultado. Eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Entonces, la intencionalidad, fíjense, es ir modificando, ¿no?, las cosas a medida que nosotros vayamos haciendo acciones. Siempre mirando, ¿no?, que lo que vamos a lograr es el objetivo planteado. A ese conjunto de acciones nosotros le hemos considerado, le hemos llamado un método, que desde la definición de la Real Lengua Española es completamente válido decir que es un procedimiento sistemático para realizar una tarea. Es un conjunto de acciones para hacer algo. Así se define un método. Dentro del marco de lo que nosotros hemos estado trabajando, el método también tiene otra connotación, ¿es cierto?, en la programación orientada a objetos, y es el procedimiento sistemático por el cual los objetos de alguna clase saben resolver una tarea, o tienen que hacer para realizar una tarea. Eso básicamente es lo que hacemos. ¿Qué instrucciones hemos estado viendo o con qué tipo de construcciones mentales hemos estado trabajando para poder dar solución a los problemas que hasta el momento hemos resuelto? Básicamente dos funcionales muy importantes. Una, que es la asignación, que me permite asignar contenidos, ¿no es cierto?, a variables, o que me permite indicar qué dato es el que debería representar alguna variable. Ya, eso es lo que hace una instrucción de asignación. Y hemos visto una estructura de control ya, que es la estructura de control condicional. Habíamos visto la condicional simple y la condicional múltiple conceptualmente hablando. Incluso ya hemos utilizado, ¿no?, estas condicionales para resolver problemas. Dentro de lo que es la estrategia de solución de problemas y este plan de acciones que yo debo hacer para llegar de una situación inicial a una situación deseada, pues la asignación, fíjense, se considera una acción relativamente simple, ¿ya? Simple en el sentido de la escritura, en el sentido de cómo se ejecuta, pero no simple en el sentido de lo que representa, ¿no? Su representación a término o a nivel de mental es bastante poderosa la asignación. Prácticamente con asignaciones hacemos casi todo. Habíamos visto esta estructura de control que es el condicional, que dentro del plan de acción, toda esta, fíjense, toda la condicional, todo este esquema, este armazón que tenemos, esta estructura que tenemos, se puede considerar como una acción, ¿de acuerdo? Que me permite, a partir de este estado, poder modificar, digamos, algo y llegar a este otro estado. ¿Ya? Esta es una estructura de control.
Una vez que nosotros tenemos este conjunto de acciones, digamos, identificados, este conjunto de acciones se hace de forma secuencial. Una, luego esta otra, que es compleja, luego otra y así, ¿no? Hasta que algún día nosotros podamos llegar al estado deseado. Ese vendría a ser un plan para resolver algo. Ya es el conjunto de acciones. Como ya habíamos visto en la estructura de control condicional, pues estas estructuras tienen la misión de modelar alguna forma de procedimiento que los seres humanos utilizamos en la cotidianidad para resolver cosas, ¿no? Por ejemplo, el tomar decisiones e ir por una vía u otra alternativa es bastante común para nosotros los seres humanos. Y la estructura de control condicional me permite modelar esta forma de operar o esta forma de accionar que tenemos los seres humanos. ¿Por qué se denominan estructuras de control? Porque estas estructuras te permiten modificar la forma de leer un programa. Y entonces ya no vamos a leer de corrido de izquierda, de arriba abajo, de izquierda a derecha, sin obviar nada, ¿no? Las estructuras de control te permiten probablemente repetir la lectura de una línea, te permiten obviar la lectura de una línea, ¿ya? A eso se llama una modificación del flujo de lectura normal que nosotros tuviéramos de ese programa que está escrito. Entonces, la estructura de control te permite, ¿no?, alterar ese flujo de lectura normal bajo una semántica bastante bien especificada, bien identificada, bien definida y no ambigua. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace una estructura de control. En el caso del condicional, fíjense, nosotros podemos escribir un condicional en varias líneas, ¿ya? Puede tener varias instrucciones y no todas las que nosotros encontremos se van a leer y se van a ejecutar. Entonces, ¿cómo se van a ejecutar? Se van a ejecutar de acuerdo a una semántica operacional bien definida. Toda estructura de control, entonces, siempre tiene eso, ¿ya? Una semántica operacional asociada que es bastante específica, no es ambigua. Estas estructuras de control, como les comentaba hace un momento, tienen la misión de modelar, ¿no?, o algún tipo de pensamiento para poder resolver problemas que los seres humanos solemos en la cotidianidad utilizar, ¿ya? Te permiten abstraer el pensamiento o el razonamiento humano. Entonces, hasta ahorita lo que nosotros hemos visto son las condicionales que me permiten seleccionar entre una de dos alternativas o entre varias alternativas, ¿no es cierto? Si estamos hablando de condicionales múltiples. Lo que nos toca ver o empezar a ver ahora son estas estructuras de control de repetición en las cuales nosotros a veces necesitamos repetir más de una vez una acción para poder lograr conseguir un objetivo. Dentro de estas estructuras de repetición, básicamente vamos a estudiar 3 de estas estructuras y cada una de ellas tiene su ámbito de aplicación, tiene su razón de ser y por supuesto modela algún procedimiento de acción de los seres humanos. Vamos a empezar con una que es muy controlada, ¿de acuerdo? Que tiene una forma bastante matemática, le llamaremos, de controlar la repetición. En general, estas estructuras de control de repetición, como su nombre dice, me permiten repetir un bloque de procesos o un conjunto de instrucciones o una instrucción o un proceso directamente me permite repetir, ¿ya? ¿Qué tenemos que tener harto cuidado cuando nosotros estamos trabajando con estructuras de control de repetición? Es que siempre deberíamos tener una repetición controlada. Deberíamos asegurarnos o por lo menos predecir que esa repetición en algún momento se va a terminar, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a controlar esto? A través de alguna condición que ya sea me permite identificar la terminación y su alterno me permitiría continuar la repetición. Entonces, si es que nosotros tenemos algo que me permita continuar
la repetición de un proceso, también deberíamos tener ese algo que me permite en algún momento terminar la repetición del proceso, con la finalidad de que nuestra alternativa de solución tenga un fin, ¿no? Tenga un punto en el cual se termine y me permita obtener un resultado o la solución del problema, ¿ya? Siempre. Bueno, vamos a empezar a revisar esta estructura de control de repetición por conteo. Muchas veces en el contexto cotidiano nosotros solemos hacer procesos una cantidad de veces predefinida, ¿ya? Y vamos contando, ¿no? La primera, la segunda vez, la tercera vez, hasta la enésima vez vamos a hacer ese proceso de manera repetida. Entonces, en este estilo de pensamiento de repetir un proceso, pues vamos a controlar la repetición y también vamos a controlar la terminación sobre la base de un conteo. Ya voy a decir 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, así voy a repetir el proceso. Dentro de esta estructura de control de repetición, el concepto de conteo o de contador es esencial. A ver, para poder un poquito trabajar en esto de lo que es conteo. A ver, vamos a responder. ¿Qué me dice? Las estructuras de control, dice, contarían como una instrucción. Son en realidad, Alejandro, un comando. Hay un libro en la que se habla de semánticas de lenguajes de programación y ahí las estructuras de control las consideran un comando. ¿De acuerdo? Más que una instrucción es un comando. Los comandos te dicen, ¿no? Que probablemente es algo mucho más complicado que una instrucción simple, ¿no? Que tiene unas semánticas asociadas simple. En el caso de las estructuras de control dentro del plan de acciones, una estructura de control la podríamos contar como una acción que hay que hacer o un paso. Ahora, si tú cada uno de los pasos de tu plan de acción para resolver un problema lo trasladas a una instrucción, eventualmente se podría ver como una instrucción. Hay discusiones al respecto, ¿no? Porque muchos te dicen, a ver, ¿cuántas instrucciones ves en este código? Y tú puedes ir contando las instrucciones triviales, ¿no? O sea, yo podría ir contando todas las asignaciones. Esas para mí podrían ser consideradas instrucciones. ¿Ya? Pero si nosotros decimos cuántas instrucciones compone el cuerpo de un método, digamos, entonces ahí yo ya me tengo que ir a fijar en las acciones que tiene mi plan de solución. Es diferente, ¿ya? A ver, cuando hablas de sentencia, fíjate, esa palabra sentencia que estás utilizando es una traducción bien técnica al inglés. Si tú lees, por ejemplo, en inglés los lenguajes de programación, te van a hablar de sentences, ¿ya? Entonces, nosotros como buenos programadores, ¿no ves? Si programming es programación, introduction es introducción, entonces sentence es sentencia, pues, ¿no ve? Por eso le traducimos así. Pero si esa es una traducción real de lo que es sentence en inglés, un sentence en inglés se traduce como una oración. ¿De acuerdo? Entonces, a veces esta palabra sentencia se ha adoptado, le llamaremos dentro de lo que es la explicación del lenguaje de programación como una oración bien escrita dentro de un lenguaje de programación. Entonces, depende, ¿no? De cómo lees la sentencia, de dónde has leído una sentencia, digamos. Obviamente, una oración bien escrita en lenguaje de programación se puede traducir a una instrucción. Por ejemplo, la instrucción de la asignación tiene sintaxis de formación y eso hace que nosotros en un lenguaje de programación estemos escribiendo de manera correcta una instrucción de asignación.
Y el escribir de manera correcta esa instrucción de asignación se denomina una oración bien escrita en el lenguaje de programación. En inglés, una sentencia, ¿ya? Y con nosotros traducimos sentencia, ¿ya? Pero en realidad es una oración. A cada una de esas oraciones que nosotros escribimos se le asigna una semántica operacional, que es la forma en cómo se va a ejecutar, en cuántos pasos, cuán complicada es la ejecución de cada una de esas oraciones, o cómo sería el entendimiento operacional de cada una de esas oraciones bien escritas por parte de la computadora. ¿Ya? Ahora, cuando me dices, cuando cierras una sentencia, pues no sé muy bien a qué te estás refiriendo con cerrar una sentencia. Porque si yo entiendo la palabra sentencia dentro de lo que es nuestra cultura de los programadores, como te digo, nosotros traducimos, ¿no? Introduction, introducción. Programming, programación. Sentencia, sentencia, pues, ¿qué cosa más va a ser? Pero si hacemos una traducción correcta, sentencia es una oración bien escrita en un lenguaje de programación que tiene asociada una sintaxis y una semántica. ¿Se entiende? Ah, ya. Cerrado una sentencia con punto y coma. Ya podríamos decir que una instrucción se cierra con punto y coma, pero te vas a dar cuenta que hay estructuras de control que también cierran con punto y coma. ¿De acuerdo? Entonces, esa generalización que estás haciendo respecto al cierre de una sentencia que identifica una instrucción versus una estructura de control no es correcta. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate que una instrucción de asignación por sintaxis tiene punto y coma, ¿no ve? Y el if then else no tiene punto y coma, digamos, para terminar la estructura de control, pero tiene una sintaxis de buena escritura. Y dentro de la terminología sería una sentencia, un if then else. Por eso te digo, dependiendo, ¿no?, de la bibliografía que revisas, hay un libro que es el Swift, que dice que en semánticas de lenguajes de programación considera que las estructuras de control son un comando, pero si tú vas a fijarte cuál es la diferencia entre instrucción y comando, en muchas ocasiones estos dos términos se utilizan como sinónimos dentro del área de computación. Lo único que tenemos que saber es que tanto las instrucciones de asignación como las estructuras de control tienen una estructura sintáctica de buena escritura y tienen asociada una semántica operacional. O sea, no podemos desligar las dos cosas. ¿Ya? Si bien es cierto, la instrucción de asignación, fíjense, se escribe en una sola línea, su semántica operacional es de dos golpes, ¿de acuerdo? O sea, hace dos acciones. Así. Primero evalúa la expresión y luego la segunda acción que hace es asignar el resultado de esa evaluación en la contenedora, que es la variable, ¿cierto? Entonces, fíjense, esa es su semántica operacional, ¿ya? Ahora, las estructuras de control evidentemente van a tener una semántica operacional un poco más complicada, pero estas estructuras de control también se ejecutan. Las instrucciones por definición que se hacen se ejecutan. Las expresiones por definición que se hacen se evalúan. Las estructuras de control se ejecutan, pues. Entonces, desde esa perspectiva, digamos, podría ser completamente válido decir que una estructura de control se puede concebir como una instrucción. ¿Se entiende, Alejandro? ¿Ya? Ok, entonces todo aquello, las estructuras de control también se ejecutan. Yo suelo llamarle comandos a veces, ¿ya? A las estructuras de control les puedo llamar comandos. Pero de hecho, fíjate, en este gráfico que nosotros tenemos aquí,
Yo no he agarrado que el cuerpo del sí o el cuerpo del no son instrucciones independientes, ¿no? O sea, no son sueltas, no están secuencializadas, no, sino que más bien el cuerpo del sí y el cuerpo del no, que a su vez pueden ser instrucciones, forman parte del condicional. Y entonces estas por sí solitas no existen si no están dentro de la condición. Entonces el hecho de tener aquí un condicional para nosotros es una acción compleja, pero es una acción. ¿Ya? Esto se ejecuta y se ejecuta sobre la base de una semántica operacional. Y desde esa perspectiva, pues se puede concebir como una instrucción. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué estábamos hablando de las repeticiones por conteo? Esta clase de estructuras de control te permiten repetir un bloque, ¿ya? De instrucciones o un proceso sobre la base de control de conteo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de contador, estamos hablando de una variable que va cambiando, que va modificando su valor, su estado de manera sistemática. ¿Ya? Y siempre va cambiando en unidades constantes. Por ejemplo, si yo digo 2, 4, 6, 8, 10, ese es un contador que va contando de a 2. ¿Ya? O yo puedo decir 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ese es un contador que va cambiando su valor en conteos de 1. ¿Ya? Entonces, ese valor de conteo, fíjense, es determinado. Es bien específico, no cambia. ¿De acuerdo? A esa clase de estructuras que nosotros tenemos para poder controlar alguna cosa o definitivamente para contar se le denomina un contador. Es una variable de automodificación con un valor constante usualmente. Pero si yo digo 10, 5, 21, 32, 45, 57, ese no es un conteo, ¿correcto? Porque solo Dios sabe qué va a venir en el siguiente valor. Entonces ahí yo no puedo predecir, digamos, el conteo. Eso que acabo de explicarles o de enunciar hace un momento, eso no es una variable de conteo, sino más bien es una acumuladora. ¿Ya? Es también una variable de automodificación que puede ir modificando su contenido, pero en piezas o en valores variables. No necesariamente cada vez que modifica en valores constantes. ¿Ya? Esa es una diferencia. Lo interesante del conteo, fíjense, es que es determinístico, ¿ya? Es predecible. Si yo digo que voy a tener un contador que se comporta así, 10, 11, 12, 13, 14, 15, el próximo valor nosotros podemos predecir cuál sería 16, ¿correcto? Eso hace que sea un conteo. Que también estoy identificando, fíjense, cuando hacemos conteo, siempre tenemos que poner un valor base sobre el cual se cuenta, ¿no es cierto? Si yo digo 10, 11, 12, 13, entonces mi valor base de conteo es el 10 y mi valor de conteo es el 1. Entonces, esta forma de modificar, digamos, los valores que puede asumir mi conteo es completamente sistemático, determinístico y tiene, ¿no?, rangos de conteo. Entonces, cuando nosotros tenemos estas estructuras de control de repetición basadas en conteo, vamos a utilizar un contador como el elemento que me va a permitir, ya sea repetir o ya sea terminar. Para que nosotros podamos tener una finalización de la repetición, nosotros vamos a tratar de tener este conteo en un intervalo determinado. Y entonces vamos a asumir valores de conteo en un intervalo que me define el valor inicial de conteo y me defina el límite de conteo. Y por supuesto, me defina el valor de conteo, ya que tiene que ser constante. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos querer repetir el proceso, fíjense, podemos querer repetir el proceso n veces. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a repetir el proceso la primera vez. Y si yo quiero repetir n veces este proceso, entonces yo no voy a escribir este proceso n veces en mi programa. No me conviene, porque eso pues me causa, un programa muy grande, ¿de acuerdo? Una redundancia innecesaria
¿ya? Y básicamente no estoy aportando nada nuevo al control copy, control paste 10 veces del mismo proceso. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Es solamente escribir una vez el proceso e indicar que ese proceso yo quiero que se ejecute n veces. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, por fuera del proceso, yo tengo que poner un mecanismo de control para que este proceso se ejecute n veces. Y una muy buena manera de controlar esta ejecución del proceso n veces es sobre una estructura de control de conteo, o sea, controlando la cantidad de veces que estoy ejecutando el proceso, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros vamos a basar, digamos, el control de cuántas veces se hace este proceso sobre la base de un contador, que en este caso le vamos a denominar I. Y nuestro contador, si me dicen que quiero repetir el proceso n veces, entonces mi contador va a empezar a contar en 1. Y mi variable de conteo, mi valor de conteo va a ser 1. Entonces, cada vez que yo vaya a contar va a ser más 1, más 1, más 1, más 1. Así, ¿hasta qué? Hasta que algún día, pues contemos el último 1, lleguemos a n, y la siguiente vez que yo cuente una vez más n, entonces ese debería ser el momento en que yo debería terminar de repetir el proceso, ¿ya? Entonces, este esquema, fíjense, que nosotros quisiéramos para algún caso o necesitamos representar para resolver un problema, pues lo podemos escribir de una manera bastante sistemática y reducida, sin necesidad de hacer esto varias veces, ¿ya? Sin necesidad de reescribir este proceso varias veces. ¿Qué ventajas te trae esto? Que tú puedes manejar estos umbrales de la cantidad de veces que quieres hacer este proceso de manera dinámica, le llamaremos. Por ejemplo, aquí n no sabemos qué valor tiene. Lo único que sabemos es que este valor debería ser un valor discreto, ¿correcto? Porque los contadores siempre se mueven en dominios discretos, es decir, 1, 2, 3, 50, 51, por ejemplo, 45, 50, 60, 55, 60, cosas así, ¿ya? Entonces, los valores o el dominio de valores donde un contador se mueve siempre es discreto. No solemos contar números reales, por ejemplo, yo no puedo decir 0.5, 0.7, 0.8, ahí. Fíjense que nosotros sabemos que entre dos valores reales hay infinitos valores reales. Y entonces, los números reales no suelen ser buenas variables o buenos dominios de valor para hacer conteo, por lo menos determinístico, ¿ya? Por la cualidad de los valores que significan los números reales. Entonces, en este caso, si ustedes observan, el valor de n no es conocido, ¿ya? Y eso hace que mi problema se profundice más. Si es que este n fuera 10, ok, me puedo dar al trabajo, ¿no? De agarrar este proceso y copiar 10 veces así secuencialmente el proceso. Pero si yo no sé cuántas veces quiero repetir el proceso, entonces ahí ya tenemos un grave problema y no nos va a quedar otra que tratar de abstraer de acuerdo a esta cantidad de veces de hacer el proceso sin necesidad de copiar el proceso n veces, porque encima yo no sé cuánto vale n. Entonces debería haber alguna manera de poder regular, ¿de acuerdo? La repetición de este proceso, escribirlo una vez y utilizarlo más de una vez sobre la base de la repetición que está basada en este conteo, que va a asumir valores válidos de conteo en un intervalo, ya que en este caso está definido por un valor inicial 1 y un valor final n. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos esta clase de pensamiento, de razonamiento, tenemos un plan, fíjense, en el cual yo sé que un proceso lo tengo que hacer X veces, ¿ya? Lo tengo que hacer X veces, de manera contable, digamos, 1, 2, 3, X veces. Entonces es interesante utilizar esta estructura de control. Esta estructura de control o esta forma, fíjense, de modelar mi conteo, responde a este tipo de pensamiento, ¿no? Yo le digo, para todo i, para toda variable de conteo, que pertenezca en valores válidos del rango inicio hasta el fin, en conteos de uno en uno, fíjense, entonces cada vez que este i pertenezca a este rango,
yo voy a hacer el proceso. Eso me está diciendo en términos mentales, ¿ya? Si yo hablo eso que tengo acá arriba, lo puedo describir así. Para todo i, que es una variable de conteo que está en el rango de valores válidos, inicio y fin, y mi conteo va en conteos de uno en uno, cada vez que este i tenga valores válidos, yo voy a hacer el proceso. A la primera que este i obtenga un valor que no está válido para este rango, entonces yo voy a terminar de hacer mi proceso. Este pensamiento que tenemos aquí lo voy a escribir. Y más o menos sería así, ¿no es cierto? Para una variable de conteo i, que empieza en el valor inicial, va hasta el valor final, y cada vez se incrementa en este valor de conteo, si es que i es un valor válido en este intervalo, entonces voy a hacer el proceso la iésima vez. ¿De acuerdo? La primera vez, la segunda vez, la tercera vez y así sucesivamente. Una vez que termino de hacer el proceso, yo lo que voy a hacer es actualizar mi variable de conteo y le voy a decir que vaya a asumir el próximo valor de i. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser el próximo valor de i? Va a depender, ¿no es cierto?, de esta variable de modificación, que en realidad no es variable, ¿no? Este es un valor constante. Una vez que tú defines, ¿no?, ese valor para incremento, este no debería modificarse hasta que se termine de contar. ¿De acuerdo? Debería ser predecible, eso te dice. Entonces, el próximo i, ¿cómo se obtiene? Se obtiene modificando mi conteo, el valor actual que tenía ahí, le sumo este valor de incremento y luego vuelvo a verificar si es que ese nuevo valor de mi conteo pertenece al intervalo que hemos identificado como rango de repetición. Si es que pertenece, entonces volvemos a hacer el proceso. ¿Ya? Esto tiene una semántica asociada. En términos generales, fíjense, en términos mentales, y si nosotros pensamos en castellano, más o menos, esto que hemos escrito aquí, ¿ya?, se representa así. Y esto que nosotros hemos representado gráficamente como una repetición de este proceso tantas veces como me dice n, donde ini es 1 y fin es n, entonces vendría a ser algo así. Yo ya no voy a repetir, fíjense, no voy a necesitar copiar este proceso hartas veces en mi programa. Lo voy a tener solo una vez y voy a decir que lo voy a repetir tantas veces como valores válidos mi contadora suma en este rango de conteo, dado que cuento cada vez con este valor de incremento. ¿Ya? Entonces, esta estructura de control, si bien es cierto, ahorita, fíjense, este pensamiento lo estoy escribiendo en una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas. No necesariamente voy a leer las 4 líneas así, ¿no? Esta, y termino. ¿Ya? No necesariamente. O no necesariamente voy a leer esta, y así. No. Puede que yo lea esta y termine. Y eso va a depender de cómo está mi rango de valores permitidos para esta mi variable de conteo. Entonces, la semántica asociada para esta estructura de pensamiento va así. Fíjense, es complicada. No se hace en un solo pasito, ¿no? Es bastante complicada. Por eso se llama una estructura de control. Y desde la perspectiva, fíjense, cuando nosotros encontramos esta estructura que modela pensamiento, nosotros podemos hacer lo siguiente. Y vamos a decir que se hacen las siguientes acciones. Lo primero que se tiene que hacer, siempre ya, cuando tú tienes un contador, siempre tienes que establecer un valor de base de conteo. En este caso, ¿y qué rol juega? Juega el rol de ser mi variable de conteo que controla la repetición. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es establecer el valor de base de conteo de mi contador i. ¿Y con qué valor se va a inicializar? Con el valor inicial de mi rango de conteo. ¿Ya? Lo siguiente que siempre hay que hacer es verificar si es que este valor del contador i está en el intervalo válido de conteo. Si me dice que está, entonces nos vamos a saltar al paso 3 en la secuencia de ejecución, ¿cierto? Y me dice que vamos a ejecutar todo lo que se encuentre en el proceso. Una vez que terminemos, vamos a ir a modificar el contador i con el incremento, es decir, vamos a ir a conseguir el próximo i. Ya el próximo i hace esto, el paso 4.
Ni bien modificamos el contador, nuevamente volvemos al paso 2, que va a ser verificar si ese nuevo valor de ese contador sigue perteneciendo al intervalo de conteo. Si es así, volvemos a repetir. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Fíjense, entonces, esta es la semántica operacional que me permite de manera controlada regresar aquí, ejecutar, regresar aquí. Está bien controlado, ¿de acuerdo? No es aleatoria la forma de proceder o de funcionar de este pensamiento, ya de esta estructura de pensamiento. Cuando nomás nos venimos aquí a la línea 6, cuando en algún momento esta variable de conteo ya no tengo un valor válido que pertenezca al intervalo. Usualmente va a ser cuando nos hayamos pasado del límite superior de mi intervalo de conteo. Si es que es así, entonces en ese caso yo ya no repito y terminamos la estructura de control. Esto es más o menos una representación de lo que yo quiero hacer, ¿no es cierto? Quiero repetir eso tantas veces como valores yo tenga entre este valor inicial y valor final, dado que incrementamos mi conteo en esta unidad de incremento. ¿Ya? Eso es lo que estoy modelando, ¿sí? Listo. ¿Cómo se hace eso en terminología Javera? Este pensamiento, ¿cómo se lo traduce a terminología Javera? Se lo traduce con un comando que se llama for. ¿Ya? Está encabezada por la palabra reservada for. Y este for sirve para especificar esta estructura de control de repetición basada en conteo. El for tiene dos cosas, ¿ya? Tiene lo que nosotros le vamos a llamar la cabecera, donde está todo lo que controla la repetición. Tiene el cuerpo, donde se encuentra mi proceso que voy a repetir, ¿ya? Y en la cabecera del for, fíjense, acá en la cabecera del for que tenemos desde acá hasta acá, que vendría a ser esta la cabecera del for, vamos a identificar los datos y las instrucciones necesarias para poder establecer y controlar de manera adecuada mi variable de conteo. ¿Ya? Entonces, vamos a tener tres secciones. Esta es la forma en que Java ha planteado, ¿no? Cómo se debería modelar un for. Ahora, dependiendo del lenguaje de programación que tú vayas a aprender, tú tendrías que ir a averiguar cómo se modela un for o una estructura de control de repetición basada en conteo, ¿ya? O el para todo y algo así, ¿no? Eso estamos tratando de modelar. Entonces, acá esta sección o esta parte de la cabecera, le llamaremos de la estructura de control de repetición for, tiene tres zonas. ¿Ya? Esta es la primera y las tres zonas están separadas por punto y coma. Esta es la otra y esta es la otra. ¿Ya? La primera sección de esta cabecera tiene la misión de inicializar mi variable de conteo. Fíjense, esta es la inicialización de mi variable de conteo. Esta es la parte en la cual yo valido o verifico si mi variable de conteo aún pertenece al intervalo. Esta es la parte en la que yo sistemáticamente modifico la variable de conteo. Fíjense, todo lo que está en la cabecera está trabajando con la variable de conteo. Ya la está modificando, la está verificando. Acá dentro del proceso que yo voy a repetir, puedo utilizar la variable de conteo, pero no es adecuado que tú la modifiques, porque ahí ya no estaríamos haciendo un conteo predecible. Ya no es interesante modificar aquí en el cuerpo la variable de conteo. Entonces, ¿dónde está la forma cómo se modifica la variable de conteo? Acá, en esta tercera parte que equivale a nuestro modelo mental al próximo i, ¿de acuerdo? Y esto vendría a ser entre la llave abierta y la llave cerrada. Este vendría a ser el inicio de lo que yo quiero repetir y el fin de lo que yo quiero repetir. Y este fin de lo que yo quiero repetir también coincide con el fin de la estructura del control. La semántica asociada es bien similar a la que nosotros hemos visto hace un momento, ¿no es cierto? Lo primero que hace es inicializar el contador, es decir, ejecuta esta instrucción. Fíjense que es la inicialización del contador. Lo segundo que hace es ir a verificar la variable de conteo, es ejecutar esta expresión, ¿ya? Es esta expresión booleana. Y esta expresión booleana me responde sí o me responde no. Si me responde sí, entonces va a venir a ejecutar el proceso, ¿ya? Desde donde empieza hasta donde termina, ya ejecuta.
Una vez que termina de ejecutar, fíjense, siempre y cuando me haya dicho así, entonces va a ir a modificar la variable de conteo. Va a venir a ejecutar esta instrucción de automodificación. ¿Ya? Ejecuta esto. Y luego vuelve a verificar. Vuelve a hacer esta parte, ¿no? Verifica. Si es que me dice que sí, ejecuta. Luego, ¿qué hace? Modifica, verifica y repite. ¿Ya? Modifica, verifica, repite. Hasta algún momento en que esta verificación me diga falso. Si me dice que esta verificación ya no es válida, entonces termina y estamos ya listos para continuar con lo que viene aquí abajo si es que hubiera alguna otra cosa más por debajo. ¿De acuerdo? Si ustedes observan, esta semántica operacional que tenemos es idéntica a la semántica que hemos visto en la anterior diapositiva. Solamente que aquí ya estamos ya identificando en terminología Javera dónde se encuentra cada parte, ¿no? Cada una de estas partecitas, fíjense, está muy bien identificada en la sintaxis de buena escritura de un comando for. ¿Ya? Así funciona. ¿Sí? Eso es. Ahora, mi variable o mi valor de incremento puede ser cualquier unidad. Puede ser ya sea negativo, ella puede ser positiva, digamos, pero siempre, ¿no? Mis rangos deberían ser consistentes. No necesariamente es de uno en uno. No necesariamente mi valor de inicio empieza en 1. Puede empezar donde tú quieras. Y mi valor final, obviamente, es un rango de límite final en un intervalo ascendente. Este es un conteo, fíjense, creciente en un intervalo ascendente. Podemos tener también conteos descendentes o decrecientes y mi intervalo debería ser descendente. Ya, luego vamos a ir viendo estas particularidades que tenemos para utilizar esta estructura de control de repetición por conteo. Bien, ya sabemos cómo se escribe entonces una estructura de control de repetición por conteo en terminología Javera. Esto, si nosotros lo representáramos, digamos, como un flujo de lectura, siempre, ya todo comando, toda instrucción, como decía Alejandro, o toda sentencia, llamémosle, siempre tiene un punto de acceso. Y ese punto de acceso es siempre una situación. O sea, cuando tú estás queriendo hacer una acción, esa acción se va a hacer sobre algún estado o alguna situación particular. Y cuando termines de hacer la acción, probablemente el estado o la situación va a cambiar. Esa es la intención, ¿no ve? De tener estas acciones, es transformar. En este sentido, fíjense, si nosotros viéramos cómo fluye a este comando de repetición, siempre tiene un punto de entrada y siempre tiene solamente un punto de salida. ¿Ya? Hay una forma de ingresar aquí y hay solamente una forma de salir de esta estructura de control. Esto que tenemos acá, nosotros lo podemos modelar así en un diagrama de flujo, como este es el punto de entrada, mi variable de conteo que va a ir entre este rango, ¿ya? Si es que mi variable de conteo pertenece al rango, pertenece al intervalo, entonces hacemos el proceso y luego le digo el próximo valor de i. ¿Ya? Volvemos a hacer esto, verificamos si está en el intervalo, hacemos el proceso y volvemos a modificar y nuevamente verificamos. En algún momento la verificación me va a decir que i ya no pertenece al intervalo y esa es la única vez que nosotros terminamos este comando. ¿De acuerdo? No hay otra forma de terminar el comando. ¿Estamos de acuerdo? Eso siempre tienen que aprender. ¿Ya? Hay un punto de ingreso al for y solamente hay un punto, fíjense, un lugar por donde yo puedo salir del for, una forma. Y eso va a suceder en todas las estructuras de control, aún en las condicionales, porque si nosotros hacemos la traza de cómo se hacen las cosas dependiendo de los valores que va asumiendo, siempre va a asumir solamente un camino. En este caso, fíjense, si nosotros decimos está en el intervalo, SAS va a volver, ¿no? Si sigue en el intervalo, vuelve. Fíjense qué estamos haciendo, estamos repitiendo, ¿no? Vuelve, ¿de acuerdo? Vuelve, si está en el intervalo. Llega un momento en que este i me dice no está en el intervalo, entonces se viene aquí y continúa con lo que viene después.
Así funciona y así se ejecuta. Entonces, la lectura, fíjense, va a depender, ¿no ve?, de cómo es la validación de mi control de repetición, que también es equivalente a mi control de terminación. En este caso del for. ¿De acuerdo? Eso. Ok, vamos a hacer jueguitos. Los jueguitos son sumamente interesantes para poder explicar estas estructuras de control, ya sean las condicionales. Si ustedes han observado en el examen, hemos hecho nuestras preguntas sobre la base de juegos, ¿no? Y hemos podido modelar de manera interesante soluciones que representen, ¿no?, esos jueguitos y que me permitan comportarse de acuerdo a las descripciones que se nos ha dado. Y lo hemos hecho con puras condicionales y con puras asignaciones y considerando que nosotros podemos jugar de forma asíncrona. ¿Qué significa? Que yo le puedo decir, jugaremos, ¿de acuerdo? Entonces le mando un mensaje, jugar, y le tengo que mandar los datos si me permite jugar, ¿ya? En este caso, a ver, vamos a hacer esto del piedra, papel, tijera de manera automática. Y lo vamos a hacer que la computadora simule que tiene 2 jugadores, ¿ya?, internamente, y que estos 2 jugadores van a jugar aleatoriamente, y dependiendo de cómo sale, pues podemos determinar un ganador o un perdedor, un empate, qué sé yo, ¿no?, del piedra, papel, tijeras. Si nosotros vemos y revisamos un poquito la historia de este juego, de este famoso piedra, papel, tijeras, según lo que comentan, ¿no?, en las descripciones de este juego, le llamaremos, este se ha planteado, usualmente dice que se utiliza para toma de decisiones, o cuando tú no te pones de acuerdo en algo. Entonces, sí, en vez de lanzar una moneda, por ejemplo, tú puedes ponerte a jugar piedra, papel, tijera para decidir, ¿ya?, alguna cosa, para dirimir también dice, ¿no?, alguna cosa. Y se lo va a hacer, obviamente, de manera aleatoria. Es lo mismo que un lanzamiento de moneda, es también aleatorio, ¿correcto? En este caso, tú no sabes qué va a jugar los jugadores, entonces lo que les salga va a jugar, es aleatorio, ¿ya? Para que nosotros podamos tener, dice, ¿no?, utilizar esto del piedra, papel, tijera de manera coherente y que me permita tomar decisiones, no solamente como si fuera lanzamiento de moneda, sino que sea un poco más complicado que un lanzamiento de moneda, se propone, ¿no?, que se debería jugar varias partidas para decidir para tomar la decisión al final, ¿ya?, o para decidir un ganador, por ejemplo. No deberías, te dicen, decidir un ganador solamente en una partida. Entonces, lo usual para esta clase de uso del piedra, papel, tijera es que se tengan varias partidas, ¿no? Nosotros sabemos que la cantidad de partidas para instanciar un juego particular del piedra, papel, tijeras, pues debería ser conocida. También te sugieren, no es obligatorio, ¿no?, te sugiere la teoría que la cantidad de partidas siempre sea un número impar. ¿Cuál es la finalidad de que sea un número impar? De que tengas más probabilidades de encontrar un ganador, ¿ya? Porque si tú tienes una cantidad de partidas par, es posible, dice, se aumenta por probabilidades la posibilidad de conseguir un empate. Y probablemente lo que no quieres tener en el piedra, papel, tijera es un empate. Porque si estás utilizando el piedra, papel, tijera es para poder inclinarte por alguna opción. Ya, esa es la idea o toda la descripción que te dan de este piedra, papel, tijeras dentro de lo que es su concepción y para qué se suele usar. ¿Ya? Ok, entonces, si nosotros, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir que el jugador 1 es el jugador que está a la izquierda y el jugador 2 es el que está a la derecha. Y si nosotros decidimos para un piedra, papel, tijeras, ¿no?, 3 partidas, entonces, ¿cuándo se decide quién ganó o quién perdió el juego? Cuando se juegan las 3 partidas. Entonces, por cada partida, fíjense, cada uno de los jugadores tiene que hacer su jugada, ¿no?, que puede ser una de 3 posibles jugadas.
Y esto es aleatorio, ¿no es cierto? No necesariamente te va a jugar 3 distintas, te puede jugar 3 iguales en las 3 partidas, eso depende del jugador y de lo que se le ocurra. Es más, ni siquiera estratégicamente en el piedra, papel, tijera puedes sacarle ventaja al otro, ¿correcto? Por eso es que esta es una alternativa de definir aleatoriamente alguna cosa sin que haya demasiados problemas, ¿no? Lo están dejando al azar la definición de algo, ¿ya? Es muy interesante el piedra, papel, tijeras, porque como no es binario, entonces es difícil predecir, ¿ya? Tiene 3 estados y es completamente aleatorio. Entonces, por cada partida que nosotros tengamos acá, cada jugador tiene que hacer su jugada, ¿ya? Y en la segunda partida, cada jugador tiene que hacer su jugada. La tercera partida, cada jugador hace su jugada. Una vez que se han terminado las 3 partidas, pues tendríamos que definir quién ha ganado, si el jugador 1 o el jugador 2. En este caso, podríamos decidir que ha habido un empate, ¿correcto? Porque en la partida 1, el jugador que ha ganado ha sido el jugador 1. En la partida 2, no ha habido ningún jugador que haya ganado. Y en la partida 3, el jugador que ha ganado ha sido el jugador 2. Entonces, la cantidad de partidas ganadas del jugador 1 con la cantidad de partidas ganadas del jugador 2 es la misma. Por lo tanto, podríamos decir que es un empate. ¿Correcto? Para este escenario de jugada. Ahora, pues nosotros sabemos que hay muchas alternativas de escenarios de jugada, ¿no es cierto? Pero para este ejemplo, así se definiría. ¿Ya? Bien, si nosotros quisiéramos, modelar este juego del piedra, papel, tijera, todo de manera automática, ya que no juegue ningún jugador, digamos, humano, sino que todo lo administre la jugadora, o diré la computadora, que el jugador 1 y el jugador 2 los modele la computadora, entonces nos pondremos a pensar, ¿cómo haríamos? Ya nosotros tenemos que controlar la cantidad de partidas y sabemos que cuando nosotros vamos a ir a jugar el piedra, papel, tijera, la única vez que la jugada termina es cuando nosotros hemos hecho todas las partidas que están establecidas para este particular juego del piedra, papel, tijera. Entonces, nosotros podríamos decir, fíjense, que esto de las partidas, ¿cuántas veces tengo que hacer partidas? Tantas veces como me dice partidas. Y cada vez que yo hago una partida se hace el mismo procedimiento, ¿correcto? Entonces razonaremos el procedimiento de una partida. Si yo puedo razonar el procedimiento de una partida, entonces probablemente ese procedimiento es el mismo para la segunda partida. Y va a ser el mismo para la tercera partida. Y si yo decido que haya más partidas, entonces va a ser el mismo para la 10ª partida. ¿De acuerdo? Entonces, independientemente de en qué partida estás, parece que el procedimiento para determinar el más uno a este o ninguno a ninguno, entonces va a ser el mismo. Eso vamos a esquematizar. ¿De acuerdo? Lo que vamos a tratar entonces de modelar es qué se hace en cada partida. La partida 10ª, digamos, nos vamos a elevar, ¿no ven? No sabemos, porque al final tampoco es preponderante, fíjense qué número de partida estás jugando para lo que juega cada jugador, o sea, no hay ninguna influencia, ¿correcto? Entonces, vemos, si nosotros modelamos cualquier partida, la 10ª partida, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que irle a pedir la jugada al jugador 1 y a esa jugada le vamos a llamar la jugada 1. Luego le vamos a pedir al jugador 2 que haga su jugada y a esa jugada le vamos a llamar la jugada 2. Nosotros sabemos que la jugada 1 y la jugada 2 puede ser una de estas 3 alternativas, no las 3, ¿no? Es una de estas 3 alternativas, es una de estas jugadas. ¿Cuál alternativa es? No tengo la menor idea. ¿Ya? No sabemos cómo va a jugar cada jugador. Y más aún si cada jugador define de manera aleatoria, fíjense, la jugada, entonces no tengan la menor idea qué jugada ha jugado el jugador 1. Lo único que sabemos es que está en este dominio de 3 jugadas. No sabemos qué jugada ha jugado el jugador 2. Lo único que sabemos es que la jugada 2, que representa la jugada del jugador 2, está en el dominio de estos 3 posibles valores. Una vez que yo tengo estas 2 jugadas, ¿cuáles serán? Mi idea. Lo que yo puedo hacer es preguntar, ¿no? Yo puedo ir a preguntar si la jugada 1 es mejor que la jugada 2. ¿Ya?
Si me dice que sí, entonces le aumento un punto al jugador 1. Pero si me dice que no, yo voy a ir a preguntar si la jugada 2 es mejor que la jugada 1. Si me dice que sí, entonces le aumentamos 1 al jugador 2. Pero si me dice que no, resulta que ambos jugadores probablemente han tenido la misma jugada. Ninguno de ellos tiene una jugada mejor que la otra. Denis, tu micrófono está abierto. Denis Joel Fernández. Gracias. ¿Ya? Entonces, este sería el procedimiento. Fíjense, si la jugada 1 que ha generado el jugador 1 es mejor que la jugada 2 que ha generado el jugador 2, entonces el punto a quién se le da, al jugador 1. Pero si la jugada 2 es mejor que la jugada 1, entonces el punto a quién se lo vamos a dar, al jugador 2. Pero si ninguna de estas dos sucede, quiere decir que las dos jugadas son iguales, ninguna es mejor que la otra, entonces no le ponemos puntos a ninguna. Fíjense, acabo de hacer esto, lo que hemos hecho, ¿no ve? Esto es papel. Es mejor, esta sería la jugada 1. Esta es la jugada 2. Esta jugada 1 es mejor que la jugada 2. Entonces, un punto, ¿a quién le pegamos? Al jugador 1. ¿Correcto? En este caso, fíjense, la jugada 1, o la jugada 2 en realidad, es mejor que la jugada 1. Entonces, ¿a quién le vamos a poner el punto? Al jugador 2. Pero si no se da esto ni esto, entonces la única opción es que haya sido algo así, que las dos jugadas sean iguales. Esta no es mejor que esta, ni esta es mejor que esta. ¿Correcto? Entonces, en este caso, pues no le ponemos puntos a ninguno. Acabo de modelar eso. ¿De acuerdo? A esto que acabo de hacer le vamos a decir que es el proceso para cada partida. Entonces, cada vez que haga una partida, tengo que hacer este razonamiento. Toda partida es así. Entonces, esto yo tengo que repetir hartas veces. ¿Estamos de acuerdo? Tantas veces como el número de partidas me dice. Entonces, imagínense, este es chiquitito. Entonces, tratar de repetir esto, control copy, control paste, control copy, control paste, es más, y si encima no sé cuánto es el número de partidas a priori, entonces yo no voy a poder hacer eso. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar qué es el proceso que tengo que hacer varias veces. Lo que tengo que hacer varias veces son las partidas, ¿no? Y así se explica una partida. ¿Cuántas veces tengo que hacer una partida? Fíjense, esta es una partida. ¿Ya? ¿Cuántas veces tengo que hacer una partida? Tantas veces como número de partidas me haya determinado el juego. Entonces le voy a decir, para toda variable de conteo, esté en el rango entre 1 hasta inclusive el número de partidas y cada vez cambiando mi conteo de 1 en 1, yo voy a hacer una partida. Voy a hacer la primera partida, la segunda partida, la tercera partida y así hasta el número de partidas que tenga el juego. ¿Ya? Eso voy a hacer en las partidas. Y las partidas básicamente ¿qué hacen? Alteran, ¿no es cierto?, el puntaje de los jugadores. Entonces yo le puedo sumar puntaje a un jugador, le puedo sumar puntaje al otro jugador o puedo no sumarles algo. ¿Ya? Al terminar de jugar las partidas, fíjense, ¿esto qué representa? Haber jugado todas las partidas. Esto representa solo una partida y todo esto que está en el azul representa el juego de todas las partidas. ¿Cuántas partidas jugamos? Tantas como número de partidas se haya definido. Ya sin olvidarme de ninguno. Una vez que termino de jugar las partidas, voy a determinar quién es el ganador de mi juego. La única vez que yo determino al ganador es después de haber hecho toditas las partidas. No puedo determinar un ganador a medio juego, ¿correcto? Entonces, cuando terminamos de jugar el piedra, papel, tijera, cuando hemos agotado todas las partidas del juego. Una vez que hemos hecho eso, entonces, ¿cómo vamos a determinar cuál es el mejor jugador o cuál es el que ha ganado? Yo le voy a preguntar al jugador 1 si es mejor que el jugador 2. Y así es mejor, entonces el ganador es el jugador 1. Pero si me dice que no, yo voy a ir a averiguar si el jugador 2 es mejor que el jugador 1. ¿Ya? Si me dice que sí, entonces mi ganador es el jugador 2. Pero si me dice que no, entonces no hay ganador, ¿correcto? En inferencia lógica, ¿qué podríamos pensar? Que ha habido un empate. ¿Estamos de acuerdo?
¿Y cómo es que yo puedo pedirle a mi jugador 1 decidir si es mejor que el jugador 2? Bueno, mi criterio común a mí me dice, por la forma en que hemos trabajado las partidas, es que cada vez que un jugador 1 tiene una jugada mejor que la del jugador 2, le vamos a aumentar +1 a su puntaje. Entonces, aparentemente hay manera de decidir cuál jugador es mejor que el jugador 2. Cuál jugador es mejor que el otro jugador, ¿no? Y esto sobre la base de qué vamos a hacer, sobre la base de la cantidad de puntos que hay acumulado mis jugadores al haber hecho todas las partidas del juego. Hasta aquí. ¿Todo entendido? Eh, Disculpe, licenciado, no entendí muy bien cómo vamos a definir quién ha ganado el juego. Así, así se define. Fíjate, lo primero que vamos a hacer es jugar las partidas. A ver, este procedimiento de jugar me tiene que devolver el ganador, si es que ha habido un ganador. Y si es que no ha habido ganador, entonces puedo asumir y presumir y suponer que ha habido un empate. Entonces, para poder hacer esto, yo hago 2 pasos gruesos, fíjense. El primer paso es jugar todas las partidas. ¿Esto se entiende? Y el número de partidas nosotros lo establecemos, ¿no ve? En esto del for. A ver, de nuevo, por favor, no te escucho bien. El número de partidas nosotros lo establecemos, ¿no? Sí, el número de partidas se tiene que establecer a la hora de construir el juego. Ya, pero a ver, para determinar un ganador, yo lo primero que tengo que hacer es que los jugadores jueguen todas las partidas. ¿De acuerdo? Esto está haciendo eso. Fíjense, voy a jugar tantas partidas como número de partidas se haya definido para el juego. ¿Ya? Al terminar las partidas, yo sé que mis jugadores han ido cambiando probablemente de puntaje. Ya se les ha ido sumando puntos, qué sé yo. Después de eso, recién voy a ir a verificar cuál es el jugador mejor. ¿Y cómo voy a definir qué jugador es mejor que el otro? Aquí mi criterio común me dice que los voy a definir sobre la base de los puntos que han acumulado, después de haber jugado todas las partidas. ¿Se entiende? ¿Sí? Me confunde un poco. ¿Esto de definir este proceso sería otro método o sería parte del método que estamos haciendo? A ver, de nuevo no te entiendo bien. Tengo mucho eco cuando me hablas. A ver, de nuevo, por favor. Esta parte de procedimiento que estamos haciendo para definir el ganador, Sí. ¿es otra clase o va a ser dentro del for? No, es otro paso. Fíjate, yo estoy estructurando mi jugar en 2 pasos gruesos. Y yo digo, tengo que hacer 2 cosas para determinar el ganador del juego del piedra, papel y tijera. La primera cosa que tengo que hacer es agotar las partidas del juego. Una vez que he agotado las partidas del juego, tengo que ir a definir quién es el jugador. ¿Se entiende? Ya me Entonces, refería todo yo. esto es jugar. ¿Se entiende? Todito esto es jugar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso. ¿Ya? Pero nosotros, para poder entender, hemos también separado esta partecita de la partida. No habíamos dicho que esta partida la vamos a hacer varias veces. ¿Ya? Entonces, esa partida la vamos a explicar aquí. Así hemos dicho, ¿no ve? La partida y encima es ir a preguntarle al jugador 1 su jugada, ¿no? Al jugador 1 le vamos a decir que vaya a jugar y resultado de eso que me debería dar su jugada. Al jugador 2 le voy a decir, oye, jugá y me va a piedra, papel, tijera, le digo, me va a dar su jugada. Estas 2 jugadas las voy a comparar, ¿no? Y dependiendo de si la jugada del jugador 1 es mejor que la jugada del jugador 2, entonces le voy a sumar 1 al jugador 1. Pero si la jugada 2 que ha jugado mi jugador 2 es mejor que la jugada 1 que ha jugado mi jugador 1, entonces le voy a sumar un punto al jugador 2.
Ya, esto es la partida. Si no, voy a hacer nada. Esto lo traduzco a programa. Eso nosotros ya lo sabemos hacer. Fíjense, esto que tenemos aquí que es jugar, lo voy a traducir a programa. Para todo i que empiece en 1, que i va hasta inclusive el número de partidas y cada vez va cambiando de 1 en 1, voy a hacer una partida. Entonces voy a hacer este proceso, que es la partida, muchas hartas veces. Luego de que hago esto, voy a ir a determinar el ganador. Y para determinar el ganador, yo voy a ir a preguntar si el jugador 1 es mejor que el jugador 2. Si me dice que sí, entonces el ganador es el jugador 1. Si me dice que no, voy a ir a preguntarle al jugador 2 si es mejor que el jugador 1. Si me dice que sí, el ganador es el jugador 2. Pero si me dice que no, no hay ganador. Listo, no existe ganador. Y esta sería mi jugar. ¿Correcto? Este sería el procedimiento para que tengo que hacer para que se pueda jugar el piedra, papel, tijera. En dos bloques grandes de razonamiento encontrado. Fíjense, uno, que es jugar las partidas, y otro, después de que se ha jugado las partidas, determinar al ganador si es que hubiera. ¿Ya? Ok, esta partida, fíjense, es un proceso, que es este. Entonces, este es un proceso que le vamos a llamar partida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice, lo que vamos a necesitar es 2 jugadas. ¿Ya? Y estas jugadas van a ser el resultado de pedirle a mi jugador 1 que juegue y a mi jugador 2 que juegue. Y a cada jugada le voy a preguntar, ¿será que la jugada 1 es mejor que la jugada 2? Si me dice que sí, entonces a mi jugador 1 le voy a aumentar puntos. ¿Cuántos? Un hito, ¿no ven? Pero si me dice que no, le pregunto, ¿la jugada 2 es mejor que la jugada 1? Si me dice que sí, entonces al jugador 2 le voy a aumentar puntos. Pero si me dice que no, no hago nada, no aumento puntos a ninguno de los dos. ¿De acuerdo? Lo vamos a pasar a programa esto. Ahorita les comparto toda mi pantalla y vamos a ver cómo funciona. Funciona bien bonito. Vamos a utilizar todos los conceptos que hemos visto hasta ahora. Respecto a resolución de problemas, vamos a utilizar programación orientada a objetos, vamos a utilizar interacción, vamos a utilizar if then else, vamos a utilizar estructuras de control de repetición, todo vamos a utilizar, ¿ya? Me vengo para acá y nos vamos a escribir un programa que le correspondería a este, ¿ya? Vamos a agarrar dentro del para borrar, nos vamos a venir a escribir el programa número. ¿Qué programa nos toca hacer? Estamos en el 10. Vamos a hacer el programa 11. Ya, ese vamos a hacer. El programa 11, dice, ¿no? Programa, ese me toca hacer. ¿De acuerdo? Listo. Lo borramos para no confundir. Y dentro de esto, a ver, ¿qué es lo que yo estoy aquí identificando? Fíjense, acá yo tengo un tipo de objeto. ¿Correcto? Este es un objeto. ¿De qué clase es ese objeto? A ver, ¿quién me dice? El jugador. Jugador. ¿Ya? Entonces, fíjense, nosotros, este se lee bien bonito. ¿Ya? Entonces le vamos a decir, vamos a tener el juego, que es el juego de piedra, papel, tijeras. Vamos a tener, por ejemplo, un objeto que se llame, ¿ya? El jugador. ¿De acuerdo? Eso. Y vamos a tener un objeto que se llame jugada. Esta jugada, fíjense, es la abstracción, ya sea la piedra, el papel o la tijera. ¿De acuerdo? Eso vamos a hacer. Muy bien. Entonces, mi juego, ¿qué es lo único que va a tener? Lo único que va a tener mi juego tiene que tener estos datos. Y luego voy a copiar lo que está ahí atrás, ¿ya? Yo le digo, va a tener básicamente, creo, 3 cosas. Nosotros necesitamos saber el número de partidas que tiene este juego. Nosotros necesitamos saber los jugadores que van a participar en este juego. Yo tengo al jugador 1. Y también vamos a tener al otro jugador que va a jugar, que es el jugador 2. ¿Correcto? Eso yo necesito tener para este juego del piedra, papel, tijera. Para poder construir un objeto de esta naturaleza, básicamente lo único que nosotros necesitamos que nos digan desde afuera, podemos tener varias opciones ya de construir, pero la mínima información que nosotros necesitamos es que me diga cuántas partidas
se va a jugar para completar un juego del piedra, papel y tijera. ¿Ya? Y aquí eventualmente también yo le podría decir cuáles van a ser los jugadores que van a jugar. Ya le puedo mandar incluso desde aquí o luego o puedo crear otro método que me permite establecer los jugadores. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, fíjense, lo que nosotros vamos a hacer es decir, que el número de partidas de este juego, el atributo número de partidas de este juego, se va a establecer con el valor que trae mi número de partidas parámetro. Le vamos a decir que el jugador 1 de este juego lo vamos a establecer con el valor que está llegándonos en el parámetro jugador 1. Le voy a decir que el jugador 2 de este juego lo vamos a establecer con el valor que está llegando en mi parámetro jugador 2. ¿Correcto? Ahí está. Bien. Ese sería mi constructor. ¿Qué tiene que saber hacer este? Dice, este tiene que saber jugar. Entonces vamos a ver si me lo puedo copiar todo esto de aquí. Y si me lo copio bien bonito, creo que no me lo va a copiar bonito. Vamos a ir por partes, ¿ya? Vamos a copiar esto. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Los espacios que puso es solo por estética? Es por esto. ¿Cuáles espacios? ¿Estos en blanquito? Sí. Sí, es por estándar, te cuento. Porque se puede mirar más fácilmente los métodos. Es lectura, es legibilidad. ¿Ya? Ese es dentro de lo que es programación. Hay algo que ustedes tienen que saber que es importante. Los programas, les cuento, se pueden calificar. ¿Ya? Esto es lo que tú programas, pueden calificarte bien, mal, más o menos, excelente, re wow. Y es por la forma en que escribes, por la forma en que manejas las indentaciones, por la forma en que manejas el espacio, por la legibilidad del código, por la autoexplicación de tus variables, ¿de acuerdo? Se puede calificar la escritura de tu código. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros queremos tener es código bien lindo, ¿de acuerdo? No queremos tener código feo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, este espacio que dejamos aquí, fíjense, me va a permitir darme cuenta que aquí yo tengo un proceso, este es el constructor y este ya es método. ¿Ya? Y aquí, fíjense, todo mi comando for está en una cajita rosada. Esto me está indicando que esto es una unidad de ejecución. Ahora, desde la perspectiva de Alejandro, lo podríamos pensar que es una instrucción. Pero fíjense, no termina con punto y coma. Pero es una instrucción, es algo que se va a ejecutar. ¿Ya? Acá se me está quejando, me dice, tienes una variable de conteo. Acá lo único que hemos pensado es en el bloque, ¿no es cierto? Para poder responder el problema. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver si están escribiendo algo. Sí, Hug es un jugador. Hug 1 es un jugador. Sí, a mí me gusta escribir. Cuando tengo tiempito me gusta escribir así, ¿no ve? Para darme cuenta exactamente dónde está la variable y cuál es la expresión. Es por legibilidad. ¿De acuerdo? Y por esa misma razón es que los nombres de estos parámetros le ponemos igual que los nombres de los atributos. Es porque por autoexplicación, es por significancia. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. A ver, ahora vamos a empezar a completar aquí. A ver, este proceso se compromete a generarme un resultado que se supone que es el ganador. ¿Ya? Esta estructura de control requiere de una variable de conteo que se llama i. Y usualmente las variables de conteo siempre son de tipificación discreta. ¿Ya? Eso quiere decir entero o carácter. Real no puede ser, ¿ya? Porque el real no es una variable discreta. ¿Ya? Entonces, hasta aquí yo ya me he liberado, fíjense. Y la última instrucción aquí que tendría que ser el ganador. Correcto, eso es lo último que yo debería devolver.
No necesariamente I, puede llamarse lo que tú quieras, ¿ya? Pero usualmente este for I, va a representar, ¿no ves? Esos pensamientos matemáticos que decimos para todo I, o cuando te dicen, no, para todo I, J, así hablamos en matemáticas y nos entendemos muy bien, ¿cierto? Cuando queremos hacer referencia a algún valor. Tú le puedes poner cualquier valor. Ahora, por ejemplo, yo le puedo poner esto. Yo le puedo decir partida. ¿Ve? Para la partida, fíjense, cuando mi partida empieza en 1 y mi partida llega hasta valores menores o iguales a partida, y cada vez la partida yo la tengo que cambiar de 1 en 1, ¿cierto? Cada vez cuento de 1 en 1. Puedo hacer eso también. Con carácter lo único que haces es echar nomás y los caracteres se van sumando también. Puedes sumarle más 1, más 1, más 2. Los caracteres internamente se guardan como números. ¿Cierto? Puedo hacer esto. A ver, nos vamos a hacer un paréntesis, ¿sí? Debido a la curiosidad de Alejandro, yo puedo tener así. Por ejemplo, yo puedo imprimir una letra. Mi letra puede empezar en la A. Y mi letra la vamos a seguir mostrando o la vamos a concatenar. Mientras tanto, mi letra sea menor a la Z, menor o igual a la Z. Y cada vez mi letra, fíjate, la vamos a ir aumentando en un 1. Se puede hacer eso. Correcto, aquí mi variable de conteo es un carácter. Los caracteres, fíjense, son discretos. Y entre A y Z hay una relación de orden. ¿Cierto? Por eso es que nosotros podemos ordenar los nombres, los apellidos. Existe una relación de orden lexicográfica entre los símbolos del alfabeto que utilizamos como base para nuestra escritura y nuestros protocolos de comunicación en el lenguaje castellano. ¿Cierto? No son 3 condiciones. Esta es una instrucción. Esta es la instrucción de inicialización. Esta es la condición que me controla la repetición, terminación. Y esta es la instrucción de modificación de mi variable de conteo. Un for bien hecho, sí, tiene que tener esas 3 partes. ¿Ya? Ok, no nos saldremos del ejemplo. Estamos ahí, ¿ya? Este I no necesariamente sí, ¿de acuerdo? Puede darle el nombre que signifique, ¿ya? Esta primera parte, fíjense, esta primera parte es la instrucción de inicialización de conteo. Esta segunda parte del for es la condición de repetición y terminación, o sea, es ambas, ¿no? Cuando es verdad, es repetir. Cuando es falso, es terminar, ¿ya? Y esta tercera parte de la cabecera del for es la parte de la modificación de la variable de conteo. Y ahí estamos modificando el conteo. ¿Correcto? Estas 3, fíjense, toditas tienen que ver con mi variable de conteo. En esta estructura de control de repetición, se controla, fíjense, la repetición, ya sea la repetición y la terminación por el conteo. Por eso es que este es bien importante acá. Lo moveremos nomás ahí, ¿de acuerdo? Para no tener diferencias. Entonces, puede ser, pero cualquier nombre les cuento, ¿ya? Aquí le hemos puesto I solamente porque I parece simpático para identificar la iésima partida, cosas así, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer la iésima partida, ¿ya? Lo dejaremos ahí y continuamos. Nos vamos a venir acá. Lo siguiente que teníamos que hacer después de hacer este for es ir a identificar al ganador, ¿correcto? Y el ganador, ¿cómo lo vamos a identificar? Vamos a ir copiando poquito a poco. Le digo, una vez que tenemos el ganador, dice que yo tengo que ir a preguntar si es que, es que esto está trabajado, lo vamos a hacer por partecitas, ¿sí? Si no me va a generar unos grandes errores por acá. Vamos a ir haciendo sin flojera. Vamos a copiar. Copiamos esto, dice, después de haber hecho esto, yo le tengo que preguntar si el jugador 1, dice, es mejor que el jugador 2, ¿cierto? Le tengo que ir a preguntar eso. El jugador 1 es mejor que el jugador 2. Si me dice que sí, entonces el ganador vendría a ser el jugador 1, ¿correcto? Pero si me dice que no,
Yo tengo que ir a verificar si el jugador 2, fíjense, si el jugador 2 es mejor que el jugador 1. No puedo suponer que si no es mejor el jugador 1 que el jugador 2 ya ganó. No es verdad. ¿Ya? Puede que hayan empatado. Solamente si el jugador 2 es mejor que el jugador 1, entonces el ganador resulta ser el jugador 2. ¿Cierto? Listo. Pero si me dice else, aquí lo voy a completar, ¿ya? Si me dice que else, que ni el jugador 1 es mejor que el jugador 2, ni el jugador 2 es mejor que el jugador 1, entonces le voy a decir que no existe ganador. ¿Correcto? Aquí, la última instrucción que teníamos que hacer aquí, lo he borrado, es decir esto, ¿no ven? Return ganador. Listo. Fíjense, esta partecita y he copiado, esta partecita y he copiado. ¿Todo bien? Acá me va a salir un montón de errores. ¿Por qué? Porque le estoy asignando, fíjense, responsabilidades a todo jugador. Tengo que irle a enseñar a responder esta responsabilidad mejor. Me está sacando aquí un error porque me dice que es partida. No hay problema, le digo, no hay problema. Esto es partida. Y entonces, si nosotros vemos, esto vendría a ser nuevamente, este está, ¿no? Partido. Vamos a ir a agarrar por partes. Yo le digo, este procedimiento que modela la partida no necesita verse desde afuera. Este procedimiento, fíjense, sirve para poder mejorar mi entendimiento de este proceso jugar, para que no sea feo. Aquí yo lo único que sé es que tengo que hacer tantas partidas como partidas hay. ¿Y cómo se hace una partida? Una partida básicamente es así, ¿no es cierto? Una partida, dice, no requiere datos de entrada, y básicamente lo único que va a hacer es ir a hacerles jugar a los dos jugadores, y para eso nosotros necesitamos, dice, tener la jugada 1, necesitamos tener la jugada 2, ¿ya? La jugada 1 va a ser la jugada que juegue el jugador 1, y la jugada 2 va a ser la jugada que juegue el jugador 2. Entonces a mi jugador 1 le voy a decir piedra, papel, tijera, y él me da su jugada. ¿Ya? Y a mi jugador 2 le voy a pedir que vaya a piedra, papel, tijera, le digo, y él me va a dar su jugada. ¿De acuerdo? A mi jugador 2 entonces le pido que vaya a jugar. Listo. Eso me genera. Una vez que yo tengo esas dos jugadas en mano, entonces yo voy a ir a preguntar si la jugada 1 es mejor. ¿De acuerdo? ¿Será que es mejor que la jugada 2? Le pregunto. Si me dice que sí, entonces nosotros ya sabemos que el jugador 1 tiene mejor mano en esta partida. Entonces le pido a mi jugador 1 aumentar puntos, ¿cierto? Entonces le voy a decir, anda a aumentar tus puntos. ¿Y cuántos puntos va a aumentar? Solamente va a aumentar 1, ¿ya? Caso contrario, si la jugada 1 no es mejor que la jugada 2, no puedo la 2 es mejor que la 1, puede ser un empate. Entonces yo tengo que ir a asegurarme realmente que la jugada 2 es mejor que la jugada 1. ¿De acuerdo? Si es que es así, entonces recién ahí yo le voy a ir a aumentar puntos, le voy a pedir aumentar puntos al jugador 2. Caso contrario, no hacemos nada, ¿no ves? Si la jugada 1 no es mejor que la 2, la jugada 2 no es mejor que la 1, entonces eso es un empate. Listo, ya está. Vamos a votar esta. Acabamos de traducir. Disculpe. Sí. En if de jugador 2, ¿no sería jugador 2 aumentar puntos? Así, tienes razón. Gracias. Esto es jugador 2, aumentar puntos. Sí, señor. Gracias. ¿Sí? Ok. ¿Por qué no me está saliendo un montón de errores aquí? ¿No ves? Se está quejando aquí, aquí, se está quejando aquí, aquí, por todos lados se está quejando. Y es porque esto, por ejemplo, el mejor dice, no sé qué es mejor. Y en todo caso aquí le estoy mandando este mensaje mejor a Jug1. ¿Y Jug1 de qué clase es? Jug1 es de clase jugador. Entonces la responsabilidad, ¿quién tiene que hacerla? El jugador. ¿Ya? Entonces yo le digo, ¿qué tiene todo jugador? Ahora sí, nos pondremos a pensar
Por lo que hemos estado viendo, todo jugador le podríamos decir, a ver, que tiene dos cosas. Ya le vamos a poner nombre, aunque nunca me han dicho, pero para hacerle bonito le vamos a poner nombre y le voy a decir que tiene un puntaje acumulado. Cuando nosotros construyamos un jugador, fíjense, un jugador por defecto, un jugador por defecto, básicamente, ¿qué es lo que va a tener? Lo que nosotros deberíamos pedirle es el nombre con el que se va a construir este jugador y definimos el atributo del nombre de este jugador con el parámetro nombre que me está llegando y le decimos que a tiempo de creación el puntaje de este jugador acumulado es 0. Hasta ahorita nada de puntitos a ganar. Dice, todo jugador debería saber responder a la pregunta, ¿es mejor? ¿Cierto? Aquí me están diciendo, mejor que otro jugador. Ok. Tengo que saber responder a la pregunta mejor cuando recibimos como dato de entrada otro jugador con el que tengo que comparar. Entonces, ¿cómo vamos a decir que este jugador es mejor que este otro jugador? Básicamente, cuando el puntaje que tiene este jugador es mayor que el puntaje del otro jugador. ¿De acuerdo? Listo. Ya está. Así responde. Entonces, venimos aquí. Esto ya no me va a salir errores. Fíjense, este ya está, ya pasó ese ya pasó. ¿Dónde nomás tenemos ahora errores? Intentaremos compilar y aquí me va a salir, ¿cierto? Este jugar. Aquí ya pasó. ¿Sí? Este. ¿De acuerdo? Sí, tendríamos que decirle o directamente Gerson, aquí en el jugador, ahorita vamos a hacer. Fíjate, aquí le digo aumentar puntos, ¿a quién le corresponde? Al jugador. Seguiremos haciendo el jugador. Depende, Gerson. Si tú dices, ¿no ve? Que por cada vez que tú le dices aumentar puntos, aquí deberías definir. Como no me dice nada, entonces yo automáticamente aquí estoy asumiendo que al puntaje yo le voy a aumentar 1. Pero si tú decides que cada vez le tienes que aumentar 2, entonces aquí le dices más igual 2. Ya está. ¿De acuerdo? Este sería. Fíjense, este es el procedimiento que me permite aumentar puntos a cada jugador. ¿Y cómo aumenta? Aumenta solamente un punto a su puntaje acumulado. ¿Ya? Lo siguiente que tenemos, dice, es esto. Dice, todo jugador, queremos compilar aquí, aquí me va a arruinar, ¿no? Todo jugador debería saber jugar. Ok, digo. Muy bien. Todo jugador, dice, debería saberme entregar una jugada cuando a mí me piden jugar. Entonces, cuando yo le digo piedra, papel, tijeras, él me debería responder una jugada. Mi promesa de respuesta, ¿qué cosa es? Es una jugada. Entonces, aquí te voy a responder la jugada. Y como este problema o este jueguito del piedra, papel, tijera es completamente aleatorio, entonces nosotros lo que vamos a hacer es hacer una jugada aleatoria. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una opción aleatoria y lo vamos a hacer a través del uso del random. Vamos a elegir una opción aleatoria y le vamos a decir que vamos a ir a calcular un valor aleatorio random que esté del 0 al 3. ¿De acuerdo? Porque son 3 opciones. Y dependiendo de esta opción, fíjense, dependiendo de esta opción, nosotros vamos a decidir qué jugada vamos a entregarle como respuesta. Le voy a decir, si la opción fuera 0, entonces que lo que me responda en la jugada, yo lo que voy a hacer, le voy a decir, a ver, mi jugada va a ser una nuevecita jugada que sea de clase, le voy a decir, vamos a tener una piedra. Que sea así, piedra. Y rompemos, ¿cierto? Aquí es el único lugar donde se hace un break. ¿Ya? Pero si mi opción está aleatoria, me dice 1, entonces mi jugada la voy a construir con una jugada, fíjense, le voy a decir, vamos a tener una jugada que sea piedra, papel, ¿no? Papel. ¿Correcto? Esa jugada es un papel. Y le vamos a decir break. Y por último, si es 2, fíjense, o por defecto, porque no puede ser otro valor, debido a que estoy manejando esto como una aleatoriedad entre el 0 al 3 sin tocar el 3. Entonces, si no es 0, si no es 1, por defecto, ¿qué cosa es? Es 2, no le queda otra. ¿Correcto? Entonces, la jugada va a ser una nuevecita jugada que va a tener dentro de su descripción tijeras. ¿Ya? Tijeras. Listo, ya está. ¿Entiende?
Fíjate, estoy recibiendo como parámetro otro jugador. ¿Y cuando este jugador dice que es mejor que este otro? Cuando el puntaje de este jugador es mejor que el puntaje del otro jugador. ¿De acuerdo? Ok, aquí se está quejando porque estoy haciendo uso o referencia a un constructor de jugada. Dice, no sé construir jugada. No hay problema, le digo. Vente para acá, sas. Y le enseñamos. A mi jugada, sí, se puede llamar a otros atributos del objeto. Sí, señor, podría. ¿Ya? Entonces aquí le voy a decir, mi jugada, ¿qué debería tener? Debería tener el nombre, ¿cierto? Puede ser piedra, papel, tijera. Ya está. Entonces, cuando nosotros construimos un objeto de clase jugada, necesitamos obligatoriamente que me diga qué jugada estoy jugando, ¿cierto? El nombre, piedra, papel o tijera. El puntaje es un atributo, ¿verdad, Alejandro? Te estoy pidiendo el atributo puntaje. ¿A quién? A otro. Ya, el punto, fíjate, es propiedad. Puntaje de quién? De otro. ¿Y otro qué cosa es? Es un jugador. Ok, el default, que acabo de hacer acá, es, a ver, si la opción es 0, juego piedra. Si la opción es 1, juego papel. Pero si no es 0 ni es 1, por defecto voy a jugar tijeras. ¿Se entiende? ¿Liz? Sí, Inge, muchas gracias. No, otro, fíjate, otro, Alvin, otro es un objeto. Ya a ese objeto le estoy pidiendo su puntaje. No es invocación, cuando tú haces, bueno, a ver, ya, para no hacerles demasiado lío, vamos a hacer así, ¿ya? Le vamos a pedir permiso muy amablemente y a este otro le voy a pedir que me dé su puntaje. ¿De acuerdo? No están leyendo, les cuento. Cuando hemos visto encapsulamiento, hemos dicho que las cosas privadas de un objeto las puede acceder el objeto y los objetos de la clase. Entonces, como este objeto que está haciendo uso de otro es un jugador y el otro es un jugador, entonces este jugador puede acceder a las cosas privadas de otro jugador. Ya, pero para mantener, digamos, la consistencia lo vamos a poner así. Le vamos a enseñar a todo jugador a decir su puntaje. ¿Verdad? Y ¿qué me va a devolver? Me va a devolver una copia de lo que tiene en su atributo puntaje. Ahora sí, ¿les parece más claro? Otro, fíjense, es un objeto. Este es el propietario de responder este mensaje. ¿A quién le estoy mandando get puntaje? A otro. Ese me va a responder el mensaje. No hay llamada de atributo, hay acceso a atributo directamente. ¿Ya? En el último caso ya no, porque ya no hay más casos que revisar aquí. Ya, el break se pone porque si esto se hace verdadero, todito se ejecuta. El switch en terminología Javera no modela así tan bonito el condicional múltiple. Entonces, para que modele el condicional múltiple, necesitamos ponerle break. Les voy a explicar alguna otra oportunidad cómo funciona realmente internamente el switch. ¿Ya? Pero así, esta forma de hacer es un condicional múltiple. ¿Ya? Hasta ahorita, entonces, ¿qué he hecho? Fíjense, le he enseñado a jugar a mi jugador. Le he enseñado a decir si es mejor que otro. ¿Sí? Le he enseñado a aumentar puntos. No falta, porque fíjate, default jugar y ya no hay más que hacer. Pues aquí ya termina el switch. Aquí ya termina el switch, entonces ya no hay más opciones. ¿Correcto? De todas maneras, termina esto y ya va a terminar el switch. En cambio, este break me dice, ya no hagas esto, sáltate aquí al final del switch. Eso hace el break. Agarra y se salta acá. Aquí no, falta todavía. ¿De acuerdo? Hay que hacer la jugada. Entonces, a ver,
Se los voy a completar, ¿ya? Le vamos a decir que el nombre de esta jugada se debe establecer con el nombre atributo. Veamos. Hasta acá, ya podemos compilar. No me dice, porque fíjense, nosotros tenemos que enseñarle a las jugadas a decir si es mejor que el otro jugador. Entonces, aquí, yo le tengo que enseñar, dice, a una jugada a responder la pregunta si es mejor esta jugada que otra jugada. ¿Ya? Esta es la otra jugada. ¿Correcto? ¿Cuándo decimos que una jugada es mejor que otra? A ver, va a depender de qué tipo de jugada es. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a preguntar. Por ejemplo, variable de respuesta. Mi boolean es mejor. ¿Ya? Eso yo tengo que responder. Return es mejor. ¿Cuándo esta jugada es mejor que esta otra? ¿Quién me dice? Por defecto le voy a decir que no es una mejor jugada, ya no es mejor jugada. Pero ¿cuándo esta jugada sería mejor que la otra? A ver, le pregunto, ¿será que el nombre de la jugada es igual a piedra? Le pregunto, ¿ya? ¿Será que el nombre de esta jugada es piedra? Si me dice que sí, ¿qué debería ser el nombre de la otra jugada? Para que esta jugada que es piedra sea mejor que esta otra jugada. Tijera. Entonces le pregunto, fíjense, a la otra jugada le voy a pedir su nombre. ¿Correcto? Y si es que el nombre de esa otra jugada resulta que es tijera, no me acuerdo si le he puesto tijera o tijeras. Si me dice que sí, soy mejor jugada. Es mejor, es true. ¿Correcto? Es true. ¿Cierto? Pero si me dice que no, puede ser que me haya dicho que no porque el nombre de la jugada no sea piedra. Pero si el nombre de esta jugada, fíjense, si el nombre de esta jugada es igual a papel, ¿de acuerdo? Le digo si es igual a papel. Entonces, ¿qué nombre debería tener la otra jugada? La otra jugada le pregunto su nombre. ¿Qué debería ser el nombre de la otra jugada? Si esta jugada tiene nombre papel, entonces si la otra jugada, su nombre es piedra, entonces resulta que yo soy una mejor jugada que la otra. ¿Verdad? Entonces es mejor esto. ¿Cierto? Pero si resulta que el nombre de esta jugada no es piedra, no es papel, entonces lo único que le queda hacer es que sea tijera. ¿Cierto? Pero me voy a asegurar, fíjense, sí. El nombre de esta jugada, fíjense, es tijera. No me acuerdo si le he puesto tijera en sus singulares también con ese, ¿no? Es la única palabra que conozco, igual paraguas, ¿no? No existe paraguas. Ok, tijera. ¿Y cuál debería ser el nombre de la otra jugada? ¿Tijera es mejor que quién? Papel. Papel. ¿Correcto? Si la otra jugada es papel, entonces resulta que yo soy una mejor jugada. ¿Correcto? Listo. Así sería. Por defecto, no soy una mejor jugada, a menos que una de estas tres condiciones se cumpla. Vamos a ir a ver a mi jugador. Tijeras le voy a llamar. Se ha agarrado el nombre correcto. Esto sería tijeras. Y si es que este es tijeras, ahí. ¿Qué debería saber hacer toda jugada? Debido a nuestra... Realmente no está mal, ¿no? Le estamos diciendo que la única vez que yo quiero que utilices el atributo nombre de una jugada es que se lo pidas muy amablemente. Entonces te voy a devolver el nombre. Compilamos esto.
Y eso ya funciona. Venimos a compilar esto. Esto ya está compilando. Venimos a compilar este y este ya compila. Y acabamos de hacer nuestro programa. ¿Correcto? A ver, vamos a probar la jugada. Lo lindo de BlueJ es que tú puedes probar los objetos independientes. A ver, nos vamos a crear 3 jugadas, ¿de acuerdo? Esta que sea una piedra. Ya la jugada 1, que sea, le vamos a llamar piedra. A esta le vamos a llamar piedra. Ahorita, ya vamos a hacer esto. A esta le vamos a llamar papel. ¿Ya? ¿Y cuál es el nombre de la jugada? Papel. Y así, bien estricto tiene que ser, ¿no ve? El nombre que le voy a mandar. Este le vamos a llamar tijeras. Y el nombre de la jugada es así, con T mayúscula, tijeras, porque si no, no va a funcionar. A ver, si yo le pregunto, ¿la piedra es mejor que el papel? ¿Qué me va a decir? Esta piedra es mejor que este papel. ¿No ve? Bien. A ver. La piedra es mejor que las tijeras. Piedra es mejor que las tijeras. Si no me dice true, estamos muertos. Ah, bien. Sale true. ¿Ya? El papel es mejor que las tijeras. No, ¿no ve? False. Perfecto. El papel es mejor que una piedra. Me debería responder true. Una tijera es mejor que el papel. True. ¿Correcto? Pero una tijera es mejor que una piedra. False. Ah, fíjense, mi objeto de clase jugada está funcionando bien. Entonces, con esa confianza yo puedo ir a decir que lo que estamos utilizando en mi juego piedra, papel, tijera es correcto. ¿Ya? Ok. Ya está. Ahora sí. Te muestro. ¿Qué era lo que querías ver? Te los voy a subir a Moodle. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Esto es lo que hemos hecho en la diapositiva. Todo esto hemos hecho en la diapositiva. Hemos razonado estos 2 métodos en la diapositiva. Ya, esto lo único que he hecho es completar, ¿no? Los atributos, constructor, ¿ya? Y he completado también las prestaciones de servicio que debería tener todo jugador. Fíjense, sabe dar su puntaje, sabe responder si es mejor que otro, sabe jugar y me genera una jugada aleatoria, ¿no ve? Piedra, papel, tijeras. Y toda jugada también aporta, ¿no ve? Toda jugada tiene que saber responder cuando esta jugada es mejor que otra. ¿Ya? La jugada sabe cómo responder. ¿Sí? Eso. ¿Ya? Para poder, a ver, vamos a hacer una rapidito. Vamos a crearnos 2 jugadores. A uno le llamaremos que sea Luis. A la otra jugadora le llamaremos Ana y vamos a ver quién gana. ¿De acuerdo? Ana. ¿Ya? Y vamos a ir inspeccionando. ¿De acuerdo? Luis tiene 0 puntos, correcto. Ana tiene 0 puntos, pero va a pasar tan veloz que ni cuenta me voy a dar. A mi juego le voy a decir, a ver, que sea, ¿cuántas partidas? Le diremos que sea 5 partidas. Le vamos a mandar mi jugador 1 aquí, mi jugador 2 ahí. ¿Ya? Ok, tenemos este juego, fíjense. Este es el juego, tiene 5 partidas, jugador 1, jugador 2. El jugador 1 es este, el jugador 2 es este. Entonces a mi juego le voy a mandar a jugar. Le voy a pedir mi ganador y mira, hemos encontrado un ganador. ¿Quién debería ser el ganador? Ana. Fíjense, Ana le ha ganado 2 partidas. Luis no ha ganado ninguna. Mi ganador es Ana. Correcto. ¿De acuerdo? Listo. Así funciona. ¿Ya? Ok. ¿Qué hemos introducido? Una nueva estructura de control que me permite repetir procesos bajo control de conteo. Cuando yo quiero hacer un número determinado de veces, ¿ya?
la repetición de un proceso, entonces me voy a inclinar por utilizar esta estructura de control de repetición que se controla por conteo. Me imagino que sí. ¿Sí? De las 5 jugadas, 3 han debido jugar igual. ¿De acuerdo? Ok, hasta el día martes, jóvenes. Se los voy a dejar para que analicen. Guay, ¿qué estoy haciendo? Se los voy a dejar pendiente para que ustedes revisen el código. Hasta el martes, Inge. Hasta el martes, jóvenes. Hasta el martes, Inge, que le vaya bien.